El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompañan desde Washington Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. También está con nosotros Marcos Falcone, analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Y hoy estaremos conversando con nuestro invitado, Pavel Vidal Alejandro, de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia. Él es uno de los economistas más rigurosos y mejor informados sobre la economía cubana. Él obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de La Habana y luego continuó sus estudios en economía en Oviedo, España. Desde 2012 es profesor titular en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Antes de salir de Cuba, y esto me parece a mí interesante, Pavel, trabajaste en la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba y se desempeñó como investigador del Centro para el Estudio de la Economía Cubana, lo que le da pues una perspectiva privilegiada y conoce el sistema desde adentro. Sus especialidades son la política monetaria, la macroeconomía y las reformas estructurales en Cuba. Ha sido investigador visitante en Harvard, Columbia, la Complutense de Madrid y el Instituto de Economías en Desarrollo de Japón. Ha sido también asesor del Banco Mundial, el BID y el PNUD y Brookings Institution, entre otros. Esto es digamos, una carrera sumamente interesante, sobre todo esta perspectiva interna de la economía cubana. Yo quería empezar preguntándote, Pavel, ¿cómo así decidiste emigrar? Porque parece que, bueno, habiendo terminado tus estudios de economía en La Habana y luego estando en el Banco Central de Cuba, pues que tenías una carrera bien encaminada. ¿Y cómo fue esa transición profesional desde estar en un cargo importante del régimen hacia la academia en el extranjero? Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Pues sí, voy a dar un poco la perspectiva de qué viví, ¿no? En Cuba en esos años que trabajé en el Banco Central, después mi tránsito a la academia, primero la Academia Cubana, en la Universidad de La Habana, y desde el año 2012 estoy acá en Colombia, ¿no? En la Universidad de Javeriana. Trabajo, por supuesto, temas de economía internacional, temas de la economía colombiana, también de aquí del Valle del Cauca, que es donde está ubicada mi universidad, pero me he mantenido, incluyendo dentro de mis proyectos de investigación y publicaciones, asuntos de la economía cubana, ¿no? De la política monetaria. Trabajé mucho tiempo el tema de la doble moneda, ¿no? Ese es como el tema que me ha acompañado durante todos estos años, desde el Banco Central y después hacia la academia. Entonces, en cuestiones de contenidos, de investigación, la doble moneda, que siempre fue como algo muy inusual para Cuba, ¿no? El peso cubano, el peso convertible, más adelante hubo una desdolarización, ahora ha venido un proceso de redolarización, también hay otros signos monetarios que ha emitido el gobierno cubano. Entonces, esa estructura y ese diseño monetario de múltiples monedas y múltiples tasas de cambio ha sido como el tema principal mío que he venido siguiendo desde el Banco Central de Cuba. Y primero trabajé muchos sábados, no me acuerdo los sábados, en propuestas de cómo unificar el sistema monetario cubano. Y eso estamos hablando año 2005, año 2006, y no fue hasta el año 2021 que el gobierno cubano implementó esa reforma monetaria, ¿no? Por supuesto, una versión muy diferente de aquella que trabajamos en esos años del Banco Central. Cuando yo entro al Banco Central, el Banco Central era una institución muy joven. Cuba tenía un sistema financiero típico de economía socialista, donde había un único banco, el Banco Nacional, que cumplía las funciones de banca central y banca comercial. A finales de los años 80 se introducen algunos bancos comerciales estatales, después en la reforma de los años 90 se amplían la cantidad de bancos comerciales y entra inversión extranjera en el sistema financiero, sobre todo inversión española y también canadiense en instituciones financieras no bancarias, ¿no? No propiamente en servicios por ventanilla, pero sí hubo cierta apertura a la banca internacional o sistema financiero internacional. Y ahí empiezo a trabajar yo en el Banco Central en un proyecto
de desarrollar la política monetaria de una forma diferente, desarrollar una nueva estrategia de política monetaria más acorde con esa liberalización parcial que se venía dando en la economía, más acorde con esa apertura. Pero, para no hacer el cuento muy largo, a principios de los años 2000, una vez que Fidel Castro encuentra que esas reformas generaban más peligros políticos que beneficios, encuentra que podía con Hugo Chávez y con Venezuela replicar un tipo de relación internacional muy parecida a la que había existido con la Unión Soviética. Esas reformas más estructurales se detienen, la economía se vuelve a centralizar, se vuelve a limitar la inversión extranjera, se limita también el crecimiento del sector privado, que solamente llegó a ser campesinos individuales y trabajadores por cuenta propia, no habían como tal empresas privadas, cosas que hoy en día sí hay. Y cuando todas esas reformas se detienen, pues claro, lo que estábamos trabajando en el Banco Central de Cuba, ese proyecto de definir una nueva estrategia de política monetaria más acorde con una economía que parecía que iba, ¿no?, hacia un modelo más mixto, pues deja de tener sentido. Y pues sentí que mi contribución dentro del banco ya no tenía mucha utilidad, y por eso hago el tránsito hacia la academia. Y en términos de lo que es la academia en Cuba versus la academia en España, ¿sentiste alguna diferencia, digamos? Debe ser distinto, me imagino, el ambiente de estudiar dentro de Cuba que fuera de Cuba. Pregunto sin saberlo Sí. realmente. Sí, bueno, a ver, yo fui afortunado porque en los años 90 se dan muchos cambios, ¿no?, en Cuba, ¿no? Es decir, Cuba se queda desubicada completamente, ¿no? Una vez que desaparece el bloque de países socialistas, el modelo estalinista que había predominado en Cuba, pues empieza a no tener mucho sentido si la economía quería reinsertarse de una manera diferente en los mercados internacionales, si quería atraer inversión extranjera, si quería abrir un poco la economía a algunos mecanismos de mercado. Y en ese momento también se cambió el programa de economía. Entonces, lo que yo estudié incluso en el pregrado, en Cuba le llamamos la licenciatura, es muy parecido al programa que yo enseño hoy en día aquí en la Universidad Javeriana, en Colombia, y tenía unas conexiones muy directas con los estudios de posgrado que hice en la Universidad de Oviedo en España. Entonces, eh, pues eran las asignaturas que son típicas, ¿no? Un programa de economía, microeconomía, macroeconomía, economía del desarrollo, economía internacional, econometría, estadística, mucha matemática. Entonces ya yo no recibí, sí, claro, tuve un semestre, creo, estudiando el Capital de Carlos Marx, algo me hablaban de las economías planificadas, de la transición, cómo se hace la transición al socialismo, ¿no? Pero no eran los contenidos fundamentales, ¿no? Antes sí, ¿no? Antes había más contenidos de ese tipo de planificación, de economía política. Yo afortunadamente estudié en el nuevo programa de estudio y tuve como las herramientas típicas, ¿no?, de un economista, ya sea en Colombia, ya sea en España, ¿no? Eso en cuanto a la parte de los contenidos y los instrumentos, ¿no? En cuanto a la parte de investigación, pues sí, cuando paso a la academia, pues me toca, ¿no?, entender un poco cuáles son esos límites, ¿no?, que uno tiene como investigador en las cosas que puede decir y las cosas que no puede decir, ¿no? Entonces, esas censuras y esas autocensuras, pues sí, tal vez lo más interesante, si lo pudiéramos ver desde esa perspectiva, pero también lo más difícil, ¿no? Manejarse en la academia en Cuba, pues tiene esos riesgos, pero tú tampoco quieres decir mentiras, ¿no? Y tú también quieres hacer propuestas. Yo creo que yo he sido bastante consecuente, incluso estando en Cuba, publiqué cosas que para alguien que esté en Cuba, pues son críticas, ¿no? Y son propositivas intentaban proponer un cambio, ¿no? Sí, tuve, claro,
mis regaños, mis jalones de oreja, eh, pero nada más de que eso, ¿no? Ya después yo me fui también en el año 2012. eh, Hubo unos años allí donde Raúl Castro, ¿no? Intentó una segunda reforma económica y cuando ya es el mismo gobierno en que habla de hacer reformas, e incluso mencionaron el modelo vietnamita, que también fuimos a Vietnam a estudiar, ¿no? Entonces los economistas tuvimos en esos años más espacios para criticar las distorsiones y los desequilibrios del modelo imperante y para proponer cosas nuevas, ¿no? Y ser muy críticos, bastante críticos, porque ya el gobierno lo era, ¿no? El propio Raúl Castro. Y eso me dio una ventana ahí como de hacer una academia, pues, y trabajar en publicaciones e investigaciones, pues, con ciertos grados de libertad, ¿no? Pensando en lo que implica trabajar en una economía autoritaria, con un régimen que también pone límites a lo que uno puede decir, ¿no? Pero sí los que quedaron en Cuba. Yo tenía un amigo con el cual publicamos y trabajamos. Él fue expulsado después de la universidad. Sí, después la represión y los mecanismos de censura y los límites se hicieron como mucho más estrechos, ¿no? Pero yo creo que no viví el momento más difícil, ¿no? Que fue ese periodo ya después, en el segundo momento de Raúl Castro y sobre todo con Díaz-Canel, ¿no? Ahí yo creo que ha habido mucho más restricciones, mucha represión y bueno, hoy, sobre todo después de las protestas del año 2021, pues la represión ha aumentado mucho y eso también llega a la academia. Pavel, ¿qué tal? Un gusto. Quería preguntarte, más allá de tu experiencia en la academia y cómo difiere eso en Cuba respecto a España o de Colombia, donde estás ahora, ¿cómo es la experiencia de trabajar desde adentro, digamos, en una institución como el Centro para el Estudio de la Economía Cubana o en el Banco Central Cubano, en términos de ver cómo se piensa la economía en los círculos gubernamentales cubanos, ¿no? Digo, más allá de la cuestión académica, porque vos mencionabas hace un rato que en el momento en el que Fidel Castro vio una amenaza en ustedes, en los economistas, más que una fuente de oportunidades, es ahí donde las cosas se pusieron más difíciles y bueno, y eventualmente te fuiste del país, ¿no? Pero vos, ¿cómo veías y qué podés ver ahora, desde lejos quizás, de la forma en la que entienden el mundo o entienden la economía los economistas cubanos, que son parte del régimen aún hoy? Y bueno, desde el punto de vista técnico es muy desafiante, ¿no? Porque desde los años 90, la economía cubana, sin dejar de ser una economía centralmente planificada, una economía de comando, empieza a introducir cierta apertura, ¿no? Entonces, una economía de comando, pero que tiene inversión extranjera, que tiene mercados agropecuarios, que tiene campesinos, ¿no? Que tienen ciertas libertades económicas, que hay empresas mixtas, que hay un comercio exterior con cierta diversificación. Está también el tema de las sanciones. Entonces, hacen muchas cosas, hay muchos aspectos de la economía cubana que tú nunca vas a encontrar. Por supuesto, no lo vas a encontrar en un libro de texto, no lo vas a encontrar tampoco en la literatura, en la mayor parte de la literatura académica, ¿no? Entonces, te toca ser muy creativo, ¿no? Entonces, ese aspecto de cómo tú utilizas todos esos instrumentos, ¿no? Análisis microeconómico, macroeconómico, de economía internacional, de economía en desarrollo, a una economía que en algún momento no era ni una cosa ni la otra. Pues bueno, siempre fue más de lo otro, ¿no? De lo anterior, ¿no? Ellos nunca cambiaron suficientemente las bases de ese modelo estalinista. Sí, abrieron algunos espacios y ahí en el Banco Central lo que hacíamos era eso, ¿no? Entonces, si cambió la estructura de la economía, si está cambiando la estructura de la economía, si hay más mecanismos de mercado, si empieza a crecer también la economía informal, si hay dos monedas, múltiples tasas de cambio, pues bueno, ¿cómo manejamos la inflación, por ejemplo, en ese entorno tan atípico, ¿no? Pues eso era algo desde el punto de vista académico y técnico muy desafiante, muy interesante. Yo lo tomé con mucha pasión, junto con otros economistas que estábamos allá, de una nueva generación, que veníamos con esa formación, ¿no?
digamos, de micro, macroeconomía internacional, ¿no? La econometría. Entonces tratamos de incorporar esas cosas en el Banco Central y yo creo que eso se aceptó bastante y nos dieron bastante espacio dentro del Banco Central, a pesar de que éramos unos economistas muy jóvenes, ¿no? Pero eso fue hasta, hasta principios de los años 2000, es decir, hasta que las reformas, esa apertura pues tenía vida propia y tenía pues esa era la impronta, ¿no? de la política económica, pero ya una vez que se frena, que viene un proceso de contrarreformas, porque fue lo que hubo a principios de los años 2000, con los acuerdos de Cuba-Venezuela, que justo ahora a inicios de enero es que implosionan. Esos acuerdos pues le dieron de nuevo al gobierno cubano y específicamente a Fidel Castro en ese momento, pues una holgura financiera con la cual se sintió nuevamente con poder suficiente para entonces no depender del sector privado, no depender de la inversión extranjera, no depender incluso de las empresas estatales autónomas, y volvió a la recentralización, se desdolarizó la economía y la desdolarización implicó la creación de una cuenta única de ingresos en divisas del Estado. Eso fue año 2005. Y a partir de allí, pues era muy difícil, más difícil todavía proponer algo que fuera coherente con esa propuesta de modelo y de política económica que sabíamos que era un fracaso, ¿no? Entonces ahí hubo unos años en que realmente los economistas de esta nueva generación no teníamos mucho que decir porque lo que estaba haciendo el gobierno era volver a ese modelo de los años 70, los años 80, ¿no? Que sabíamos que no era sostenible, cosa que después se vio con el tiempo, ¿no? Ya después, cuando llega Raúl Castro, y 2008, 9, 10, ahí hay de nuevo cierto impulso de reformas y ahí volvimos a tener cierto espacio los economistas para presentar propuestas, ¿no? Yo creo que han sido dos momentos importantes donde se le ha escuchado un poco más a los economistas y esperamos, ¿no? que este año, si hay un cambio efectivamente político en Cuba, pues también que los economistas tengamos participación en ese proceso de transformación de la economía cubana. Has descrito, Pavel, cómo los economistas en estos distintos momentos han podido promover ciertos cambios, ciertas ideas dentro de los límites existentes políticos en Cuba. Pero por el lado del acceso a ideas a nivel internacional de economistas liberales, otros economistas reconocidos a nivel global, ¿hubo límites al acceso de ese conocimiento? Es decir, ¿qué tanto los economistas cubanos conocían los trabajos de los grandes economistas liberales como Milton Friedman y, digamos, la escuela austriaca, o bien de otros economistas influyentes que no son o no eran economistas socialistas, digamos? Y, y además hago otra pregunta. Hoy por hoy, los economistas en Cuba tienen un norte, tienen una visión que creen ellos que aportarían si tendrían mayor libertad. Sí, bueno, yo creo que desde finales, en la segunda mitad de los años 90, en que cambia el programa de estudio, todas estas ideas, ¿no? De economías de mercado, de economías liberales, Milton Friedman, por supuesto, en los cursos de macroeconomía se estudiaba, todas esas ideas llegaron, ¿no? Y los economistas en Cuba desde ese momento, que en su formación, incluso como desde la universidad, pues tenían esos conocimientos. Y también las propias instituciones, yo hablando del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Había unos diplomados que se hicieron, en los cuales yo participé, que se organizaban con el CEMLA, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en México, donde ellos coordinaban un diplomado que casi era una maestría durante un año, donde venían economistas de distintos bancos centrales, de México, de Brasil, de acá de Colombia,
y nos traían toda esa información, ¿no? Y nos actualizaban de cuál era la práctica más reciente de los bancos centrales. Yo incluso estando en el Banco Central, viajé mucho, ¿no? A estancias de entrenamiento. Estuve acá en Banco de la República, en Banxico, en el Banco de Brasil, en el Banco de Chile. Entonces, yo creo que en esos años hubo un intento de formar economistas con instrumentos suficientes para organizar un proceso de transición económica. Lo que pasa es que esa transición económica se frustró y ya después nos quedamos con los instrumentos, con el conocimiento, pero prácticamente no tenían es decir, no podíamos decir nada que, que viniera desde esa perspectiva, de esas ideas, porque no lo iban a tomar en cuenta, ¿no? Después sí hubo algún cambio cuando también viene esa contrarreforma. En el programa de economía se hicieron algunos cambios y se limitó un poco esa formación más liberal, pudiéramos decir, sobre todo me acuerdo que se unificó la, la parte de la administración empresarial con la macroeconomía, algo que se había separado esa formación y querían crear como un economista integral, único, pero bueno, esa integralidad pues quedaba una formación ahí que no era ni de gestión de organizaciones, ni tampoco era del todo fuerte en macroeconomía. Ahí hubo ciertos retrocesos, aunque yo creo que los propios profesores de la universidad trataron de mediar para que esa contrarreforma no afectara tanto la formación de los economistas y yo creo que se siguieron formando economistas con buen desempeño, también con una buena base de matemática, estadística y hoy en día pues sí quedan, ¿no? Y los economistas se han seguido formando bajo esa óptica. Pero muchos se han ido del país, ¿no? Eso también sucede, es decir, pero se ha ido todo el mundo, ¿no? En Cuba hay un proceso de emigración de profesionales que es muy generalizado y muchos economistas del mismo Centro de Estudio de Economía Cubana se han ido, ¿no? Y ya no están allá. Algunos pues abandonan completamente el tema de Cuba y otros sí se insertan, ¿no? En universidades en el exterior, en centros de estudios y mantienen, ¿no? Se mantienen activos, ¿no? En investigación, con propuestas. Y yo creo que toda esa masa crítica, ¿no? De economistas que tuvieron esa formación y tuvieron esa experiencia en Cuba y también tienen la experiencia internacional, yo creo que van a poder aportar mucho a esa transición económica cuando efectivamente llegue, ¿no? Pablo, en una entrevista de este año para la BBC, tú mencionabas algo que me llamó la atención, que las reservas internacionales del Banco Central de Cuba realmente no las maneja el Banco Central de Cuba, sino el Banco Financiero Internacional, que es propiedad de Gaesa. Y Gaesa, asimismo, pues, para quienes nos escuchan, que no son cubanos, pues es un conglomerado de empresas propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y quería que nos cuentes un poquito eso, porque se ha venido hablando a raíz, creo que de declaraciones del secretario del departamento, perdón, del secretario Marco Rubio, se ha venido hablando acerca de Gaesa, que fue señalada recientemente, y mucha gente no sabe pues, la dimensión que tiene esto, de dónde sale Gaesa y por qué llega a cobrar tanta importancia. Sí, bueno, Gaesa fue creada en el año 1995, ¿no? En esos momentos, Raúl Castro impulsó una participación mayor de las Fuerzas Armadas en la economía, ¿no? Él vio que hay una frase como que no solo hace falta producir cañones, sino hay que producir alimentos, ¿no? Porque había mucha hambre en Cuba en esa crisis que se llamó el periodo especial. Y a partir de allí ellos crearon lo que se llamó el perfeccionamiento empresarial, donde se crearon empresas lideradas por militares, pero metidos en temas de la economía civil. Es decir, no son empresas militares que producen, que no es industria militar, es militares metidos en turismo, en comercio, en logística, en construcción, en agricultura. Y
Y ahí hubo como ese comienzo, ¿no? De Gaesa. Pero no fue hasta que Raúl Castro fue presidente donde Gaesa alcanzó ese poder excesivo económico y financiero que tiene en la economía. Uno de los elementos de ese poder económico es que, como mencionabas al inicio, ellos son dueños o controlan, ¿no? El Banco Financiero Internacional, que es el banco que tiene las reservas del país. Yo, conectando con mi experiencia en el Banco Central, cuando uno trabaja en un departamento de política monetaria, pues para los análisis de política monetaria, pues tienes que tener el balance del Banco Central, los activos y los pasivos del Banco Central, y ahí sabes la cantidad de dinero que se está emitiendo y el respaldo que tiene ese dinero que se emite en los activos del Banco Central. Y el principal activo del Banco Central son las reservas internacionales. Y cuando hacíamos ese balance, pues ahí había un descalce que no tenía mucho sentido, porque efectivamente las reservas no estaban en manos del Banco Central, y por mucho que pedíamos, ¿no?, la información del BFI, incluso trabajando para el Banco Central, no teníamos acceso a esa información, que es uno de los problemas de los temas que más se le critica a Gaesa, que es la falta de transparencia. Es decir, el sistema cubano completo carece de transparencia, pero a veces es una cosa que es completamente secreto. Y te pongo este ejemplo de cómo nosotros, trabajando en el Banco Central, en la Dirección de Política Monetaria, no teníamos acceso a la información de las reservas que estaban en el Banco Financiero Internacional. El gobierno siempre, y recientemente se publicó un editorial en el periódico Granma defendiendo, ¿no?, la existencia de Gaesa, y el principal argumento que tiene el gobierno es que Gaesa permite evadir sanciones, ¿no? Es decir, como trabaja en la sombra, no hay transparencia, no hay mecanismo de rendición de cuentas, pues le permite al gobierno evadir sanciones. Pero en realidad es un argumento que no se sostiene porque es demasiado. Es decir, Gaesa controla alrededor del 40% del PIB cubano. Yo tuve acceso hace unos meses a unos balances financieros que se filtraron de Gaesa. Es la única información que tenemos de datos, porque lo que maneja Gaesa no se refleja en el presupuesto del Estado, tampoco están las reservas que ellos tienen en el Banco Central. La misma Contraloría de la República, la Contralora en algún momento dijo que ella no tenía jurisdicción sobre Gaesa. Es decir, las operaciones de Gaesa como empresa, que al final es del Estado también, pues no se discuten esas inversiones en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, sí, las instituciones civiles cubanas no son perfectas, pero bueno, existe algunos mecanismos de rendición de cuentas, muy limitados, pero existen para otras empresas, pero eso no aplica para, para Gaesa. Entonces, esa falta de transparencia y esa falta de rendición de cuentas, apoyado también en ese exceso de poder que le dio Raúl Castro, le permitió llegar a ese 40% de poder en la economía, que es un número que calculamos con esos balances que se filtraron al Miami Herald. La periodista, sin revelarme la fuente, yo no sé quién filtró esos balances. Obviamente es alguien que trabajó allí, no sabemos cuándo. Los balances son del año 2023 y 2024. Y de ahí salen esos números que el secretario Marco Rubio y en las órdenes ejecutivas estas que han salido de más sanciones, y sobre todo las que están focalizadas en Gaesa, pues mencionan, ¿no?, que Gaesa controla alrededor del 40%. Ellos dicen 70, me parece 70 demasiado. Ellos dicen entre 40 y 70, lo que nosotros calculamos con esos balances es que controla el 40% de la economía, y que tiene estas reservas que en ese momento sumaba alrededor de 14.500 millones de dólares, que para una economía como la cubana es demasiado, es bastante dinero. Hay gente que dice que ese número no es cierto. Hubo cierto debate sobre ese número, y es un número que choca mucho, porque 2023 y 2024 es un momento donde ya venía una crisis profunda
en la economía cubana, con unos indicadores sociales que ya se venían deteriorando, donde ya había problemas con el déficit de generación de electricidad, escasez crónica de alimentos, de medicina, y que Gaesa tuviera esas reservas, pues fue algo muy, muy chocante, ¿no? Pero bueno, de Gaesa podemos hablar muchas cosas. Esto es como de forma general lo que yo creo que para introducir el tema y solo resaltar esto, ¿no? Que es un conglomerado eh, empresarial metido en la economía civil, sobre todo turismo, comercio minorista, mayorista, banca, servicios financieros. Están en el puerto del Mariel, que es el principal puerto del país, también lo controlan ellos. Están en los sectores más estratégicos, tienen poder monopólico y están liderados por instituciones militares, ¿no? Que son los que deciden sobre esos balances que conocimos una sola vez, ¿no? Y que nos dieron esa ventana cuantitativa a ese poder económico que ya suponíamos que tenía Gaesa, pero pudimos medirlo un poco más. Y de ahí también calculamos otro indicador que también salió en la nota que publicó el Departamento de Estado sobre las sanciones, donde dice algo que también pudimos calcular, es que los ingresos de Gaesa son 3.2 veces mayores que los ingresos que tiene el presupuesto del Estado para financiar obras públicas, educación, salud, asistencia social, los salarios de los trabajadores públicos, las pensiones. Entonces ahí también te da la idea de esa asimetría y de esto que se ha dicho que es casi como una isla económica o una economía paralela, ¿no? Dentro de una economía, dentro de otra economía que incluso es más pequeña que la que maneja Gaesa. Pavel, siguiendo la línea de lo que venías diciendo recién, decías que el argumento de Granma de que Gaesa existe porque de esa manera se eluden sanciones no se sostiene, y de la misma manera nos venías diciendo que ha cambiado en cierto sentido la forma en la que se estudia, por lo menos piensan en Cuba, más allá de si se han implementado o no reformas. Pero mi pregunta es, ¿cómo hay que interpretar entonces la existencia de Gaesa? ¿Por qué existe Gaesa? ¿Para qué existe? ¿Existe porque hay quienes quieren controlar la economía centralizadamente, que son los militares o son otros? ¿O existe porque de esa manera esos militares se pueden enriquecer? ¿O por qué y para qué existe Gaesa hoy? Sí, bueno, pensando en el origen de Gaesa, que es en el año 1995 y es cuando Raúl Castro decide darle más espacio a las Fuerzas Armadas en la economía civil, pues yo creo que se obedece a esa confianza que tiene Raúl Castro en las instituciones militares. Entonces yo creo que parte del poder que tiene Gaesa y después de ese crecimiento que presentó una vez que Raúl Castro fue presidente, estuvo al mando, ¿no? del país, pues yo creo que responde, en una parte, responde a esa mayor confianza que tiene Raúl Castro en las instituciones militares que en las instituciones civiles. Entonces darle poder económico a los militares, pues yo creo que es coherente con esa idea y con ese inicio de Gaesa. Lo de evadir sanciones parcialmente es cierto. Es decir, tú puedes evadir sanciones. Hay cosas que tú no puedes decir. Hay transacciones internacionales, cuentas bancarias, operaciones de comercio exterior que sí es probable que no puedan revelarse para evadir sanciones, pero eso no puede, eso no tiene nada que ver con administrar un hotel, eso no tiene nada que ver con administrar tiendas donde se venden electrodomésticos, eso no se sostiene para manejar incluso el puerto del Mariel. Entonces su poder económico va mucho más allá de que ellos necesitarían si lo que quieren es evadir sanciones, ¿no? Eso por ese lado. Pero también creo que responde a lo que tú mencionabas, es decir, siempre la preferencia del gobierno cubano ha sido la centralización y el control de la economía. Con ese aparato empresarial militar
que tiene un poder monopólico, ellos tienen más control sobre la economía. Entonces eso encaja bien con su ideología, con su manera de hacer política, con la manera que ellos creen que pueden beneficiar más al país, ¿no? Ellos creen poco en las relaciones de mercado, no confían en el sector privado, confían más en la empresa estatal, confían más en el control directo del gobierno sobre la asignación de recursos, sobre el gobierno decidiendo las principales inversiones. Y eso también explica, ¿no? La existencia de Gaesa. Pero también en el fondo, y conectado con la centralización, al final Gaesa es un mecanismo de extracción de rentas de la sociedad. Es decir, ese modelo económico no es un modelo que genera riqueza a partir de la eficiencia. Es decir, ahí no hay competencia, no hay innovación, es un sistema empresarial burocrático, muy limitado, que no tiene autonomía de decisión. Es un sistema empresarial con una productividad muy baja. Entonces, ¿cómo subsiste un gobierno donde los recursos que necesita provienen de un sector empresarial que una parte incluso es irrentable, una parte es rentable, otro es muy ineficiente, y el otro, y el que logra generarle recursos al Estado, sobre todo es a partir de rentas monopólicas. Entonces, es un mecanismo que ellos han diseñado para capturar una parte importante de los ingresos en divisas del país. Es un mecanismo que ellos han utilizado para suplir esa falta de eficiencia de la economía en general, y aun cuando la economía no es productiva, no hay un alto crecimiento económico, las pocas riquezas que hay, la poca renta que se genera, ellos la capturan a través de estas estructuras opacas, estructuras monopólicas, que le permiten operar con unos márgenes comerciales, que esa es otra información cuantitativa que pudimos calcular de estos balances de Gaesa que se filtraron al Miami Herald, que ellos manejan unos márgenes de rentabilidad del 30 y 40%, lo cual muestra que no hay competencia, que es un monopolio y no es un monopolio natural. Es decir, están en sectores donde en realidad no necesitamos un único conglomerado que administre toda esa industria, ¿no? Y en beneficio del gobierno, pero no en beneficio de los consumidores, porque al final todo esto lo terminan pagando los consumidores. Pavel, tú has hablado del gobierno que maneja Gaesa, pero ¿quién en realidad maneja Gaesa si de lo que se trata parece ser un mecanismo o una parte del gobierno que no responde ni al Parlamento ni al Partido Comunista? Responde oficialmente aparentemente al ejército, a las Fuerzas Armadas, que creo que sería correcto decir que esa institución, las Fuerzas Armadas, ha sido la institución más importante durante toda la revolución cubana, y parece que sigue siéndolo, pero parece que es cada vez más operando vez más en secreto y em, alejándose cada vez más del ideal socialista. Y por eso pregunto, en la práctica, en realidad, ¿quién beneficia esto? ¿Quién realmente maneja Gaesa? Sí, bueno, en los balances y la información que se filtró de Gaesa, no, lamentablemente no había un organigrama, no había nombres y apellidos. Creo que hay ahora periodistas, el New York Times ha venido trabajando en eso, donde están tratando de identificar, ¿no?, cuál es la estructura empresarial de Gaesa. Hay algunos medios independientes cubanos como El Toque, que han hecho han hecho periodismo de investigación tratando de entender la estructura de Gaesa, pero, pero eso no nos permite, o por lo menos yo no conozco, cómo es la ruta de la toma de decisiones de Gaesa, ¿no? Claramente son los militares, claramente la familia Castro
ahí ha tenido una influencia muy importante, ¿no? Durante mucho tiempo el presidente de Gaesa fue Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien es yerno de Raúl Castro, y ahora también sabemos, ¿no? Que en las negociaciones con Estados Unidos, pues también ha habido conversaciones directas con la familia Castro, porque ellos saben que el poder económico está allí. Entonces, aun cuando, y bueno, esto coincide con lo que veníamos hablando, ¿no? Raúl Castro es el que le ha venido, el que le dio más poder a Gaesa. Entonces, eh, uno sabe que ellos están detrás de esas decisiones. Pero también con la edad de Raúl Castro uno también se cuestiona, ¿no? Hasta dónde es él el que toma esas decisiones o cómo funciona esa estructuras de poder. Eso queda un poco ahí en incógnita. Sí, el poder de los militares es claro sobre esa estructura y un poder que incluso no lo han manejado de una manera eficiente, ¿no? Porque ellos en los últimos, digamos, 7, 8 años, ha habido un proceso muy marcado de desinversión en la economía cubana. Es decir, la economía cubana, como se hizo muy dependiente de Venezuela, ¿no? A partir de aquellos acuerdos entre Fidel y Chávez, cuando la economía venezolana empieza a sufrir, eso también impacta a la economía cubana. Y ahí los indicadores macroeconómicos cubanos, los últimos 10 años tienen tendencias decrecientes, ¿no? Exportación, importaciones, pero sobre todo inversiones. Sobre todo inversiones. Y hubo procesos grandes de descapitalización en casi todas las industrias, menos en los hoteles y en los hoteles que administra Gaesa. Entonces ahí se dio se vio, ¿no? Cómo ellos logran capturar recursos, logran centralizar inversiones, aun cuando no sea lo mejor para la economía en su conjunto, porque empezaron a invertir en hoteles cuando no había inversiones en las termoeléctricas, ¿no? Hoy tenemos los apagones, producto de esa desinversión en las termoeléctricas. No se invirtió lo suficiente en la agricultura y hoy no hay producción de alimentos y la dependencia a la importación de alimentos ha venido creciendo, es más del 80%. Y al final esa inversión en hoteles resultó ser un fracaso porque los hoteles están vacíos. Y están vacíos no ahora que se han endurecido las sanciones y que no hay petróleo y que las aerolíneas han cancelado sus vuelos a Cuba. Esa tendencia creciente del turismo viene bueno, desde el 2020 con la pandemia, pero después nunca se recuperó. Entonces, no solo que ellos centralizan recursos, sino que no han hecho un uso eficiente y consentido de ese poder económico. Entonces, ahí te da la idea de que ellos son un gobierno paralelo, que ellos son una estructura económica paralela, porque si fuera una economía centralmente de verdad planificada, se hubiese administrado de una manera más proporcional las inversiones, ¿no? Se puede invertir en hoteles, yo creo que Cuba tiene una ventaja comparativa en el sector turístico y tiene habilidades y un capital humano ahí que se puede aprovechar y tiene mucho potencial, pero no puedes descuidar la agricultura, no puedes descuidar la generación de electricidad porque después ni tienes turistas y si llegan turistas, que también empezó a suceder, entonces los turistas entonces no tenían, no había alimentos y no querían también en un país donde hay apagones, bueno, hoy en día de más de 20 horas, ¿no? Y bueno, lo que tú nos estás contando suena como una empresa familiar a vísperas de una sucesión, considerando de que Raúl Castro tiene, no sé, 94 años, no sé, pero la pregunta que te quería hacer es, no se sabe exactamente, hay opacidad, no se sabe exactamente quién está a cargo de este conglomerado gigantesco dentro de lo que es la economía cubana. Pero ahora se ha vuelto a discutir
se discuten planes de reforma, de una transición en la economía cubana, por lo que ha pasado a raíz, pues, digamos, de lo de Nicolás Maduro en Venezuela y el fin de estos acuerdos entre Venezuela y Cuba y la crisis, la profunda crisis que atraviesa la isla. Y yo te quería preguntar, porque estaba viendo el trabajo en grupo que han hecho en cuanto a una propuesta de transición en 3 fases para Cuba, y una de las advertencias que ustedes realizan es digamos, de no ir en esta primera etapa hacia una privatización, sino más bien un ajuste de los precios relativos. Más o menos, ¿a qué se refieren con estas recomendaciones, digamos? ¿Qué comprendería esa primera fase? Sí, bueno, ahí estamos trabajando varios economistas, Ricardo Torres, Omar Eberleni Pérez Villanueva, es el único que queda en Cuba. Los demás son de estos economistas que se fueron, pero siguen trabajando los temas cubanos, como Mauricio de Miranda y Peter Monreal. Entonces somos 5 economistas que nos hemos unido para trabajar en esas propuestas, ¿no? Y definimos que teníamos que pensar en etapas, ¿no? Es decir, porque hay tantas distorsiones, tantas cosas por cambiar, tanto eh, daño económico, social, que no puedes arreglarlo todo al mismo tiempo. No hay capacidad institucional para plantear una reforma de todo al mismo tiempo. Entonces, cierta gradualidad, y ahí definimos una primera etapa que llamamos de estabilización económica. Es como poner la economía, primero detener la contracción económica y el daño social, y garantizar como unos mínimos de funcionamiento, ¿no? Sobre todo de energía, darle prioridad también a todo lo que se pueda beneficiar de una eventual flexibilización de sanciones, ¿no? Porque también aquí estamos hablando de que hay la posibilidad de que se produzcan un acuerdo con Estados Unidos donde hayan cambios del lado cubano, pero para que esos cambios eh, tengan resultados positivos y tengan legitimidad social y reciban también la atención de los capitales internacionales, pues tiene que haber una flexibilización de sanciones del lado de Estados Unidos, que es lo que siempre se ha propuesto, ¿no? Porque aquí a veces hay dos extremos, ¿no? Donde se habla de posiciones que le echan la culpa de todo al gobierno cubano, de, de todo lo que está pasando en la economía y en lo social. Y también hay otras posiciones donde le culpan completamente al gobierno de Estados Unidos y las sanciones, cuando en realidad son las dos cosas, ¿no? Entonces, para avanzar hace falta transformar el modelo económico, ese fracasado, estalinista, de economía de comando, pero también hace falta flexibilizar y ojalá levantar, ¿no? Sanciones, cosa que se puede ir dando de una manera gradual y en un proceso de negociación. Entonces, esa primera fase, pues hablamos de estabilizar la economía, que va más allá de la estabilización monetaria, ¿no? No es solo la inflación, no es solo bajar el déficit fiscal, es la estabilización también, la estabilización productiva, ¿no? Que haya una recuperación de la producción de alimentos, donde se le dé más espacio al sector privado. Entonces, aun cuando no estamos hablando de golpe, privatizar todas las empresas estatales, sí estamos hablando de que las empresas estatales, que una vez que se haga la corrección de los precios relativos, de la tasa de cambio, esas empresas estatales que no sean viables económicamente, esas empresas estatales sí tienen que cerrar, sí tienen que reestructurarse y sí se podrían privatizar. Pero las empresas estatales que sigan de una manera financieramente viable y con cierta rentabilidad, produciendo bienes y servicios, no deberíamos cerrarlas en un inicio, ¿no? Eso era la idea de no provocar un choque económico que llevara a una caída mucho más significativa del PIB, porque ya el PIB cubano se ha contraído bastante en estos años. Entonces, no es agravar la situación actual, sino estabilizar la economía. Sin embargo, dentro de esa reestructuración, incluso desde la primera etapa, sí estamos viendo la necesidad de desmantelar Gaesa.
es decir, desmantelamiento. Es decir, tú no puedes hacer una reforma para excluyendo el 40% de la economía. Tú no puedes hacer una reforma que excluya los sectores más estratégicos, más rentables. Cuba, a diferencia de Venezuela, no tiene recursos naturales. Entonces, ¿qué Cuba puede ofrecer en un proceso de negociación, en un proceso de apertura internacional? ¿Qué incentivos puede generar a los capitales internacionales, a los capitales norteamericanos? Pues los incentivos están, una parte de esos activos están hoy en día manejados por Gaesa. Entonces, el desmantelamiento de Gaesa es fundamental desde un inicio. Y como esa primera etapa también lleva acciones de política fiscal y de política monetaria, ahí también, es decir, tú no puedes definir una política monetaria y cambiaria, ¿no? Creíble, tú no puedes dar convertibilidad al peso cubano, tú no puedes detener la inflación si las reservas internacionales están en Gaesa. Las reservas internacionales tienen que pasar al Banco Central. Entonces, es fundamental ese cambio, esa reubicación de las reservas internacionales, que estén en manos del Banco Central y que eso le permita al Banco Central aplicar esas reformas. Y desde el punto de vista fiscal también, los recursos de Gaesa de esas empresas, primero deben pasar al control de instituciones civiles, no de instituciones militares, y deben manejarse de una manera transparente a partir del presupuesto del Estado, como se manejan los recursos de otras empresas estatales. Creo que estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que has dicho. Y claro, el proceso de reforma va a depender de los diferentes escenarios. Si se hace, por ejemplo, bajo el régimen que existe ahora o una versión del régimen, o si se hace bajo un gobierno diferente y nuevo. No sabemos qué es lo que viene. Lo importante es que tenga credibilidad las reformas. Y lo que sí hemos visto de la historia de los países que han hecho la transición del socialismo al mercado es que mientras más rápido sea ese proceso, mejor. Y me parece que lo fundamental es, si bien no se privatiza inmediatamente a las empresas, sí abrir el mercado para que el sector privado pueda competir y producir lo que necesita la sociedad cubana, aún incluso sobre todo cuando están fracasando esas empresas estatales. Por lo menos así hemos visto el proceso de reforma de muchas décadas en China y en otros países. Y bueno, estoy seguro que podríamos hablar horas sobre todo esto, pero le paso la voz a Gabriela si es que ella quiere decir algo. Bueno, no, nos queda poco tiempo, pero queríamos agradecerte. Realmente da para otro programa hablar, por ejemplo, de cuáles son los modelos a seguir de las distintas transiciones que se han dado, y espero que te podamos tener en otra ocasión para conversar acerca de eso. Aquí todos deseamos pues que Cuba tenga cambios importantes, si no es este año, pronto. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido otra edición del Cato Podcast. Esperamos nos puedan acompañar la próxima semana también. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.